Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más al canal de John Electric. En esta oportunidad vamos a explicar cuál es el valor de la resistencia para dos LEDs en serie. Como habíamos explicado en el video pasado, hallamos el valor de la resistencia para un LED. Como tenemos aquí los valores de voltaje para cada color de los LEDs que tenemos, ¿no? Para rojo, naranja, amarillo, verde, azul, blanco, etcétera, ¿no? En este caso vamos a utilizar lo que es la ley de Ohm. Si nosotros queremos calcular el valor de la corriente, entonces con este triángulo que nos muestra, entonces calculamos la corriente va a ser igual el voltaje sobre la resistencia. Si nosotros queremos calcular la corriente, si nosotros queremos calcular el valor del voltaje, va a ser igual a la corriente por la resistencia. Y también para calcular el valor de la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Es el valor que nosotros queremos calcular, por lo tanto vamos a utilizar esta fórmula que nos va a servir para calcular el valor de la resistencia para dos LEDs en serie, ¿no? Como vemos aquí tenemos una fuente de alimentación, o podría ser una batería. Tenemos en serie una resistencia y dos LEDs en serie. Estamos tomando los LEDs de color blanco y vamos a tomar el valor de 3.2 voltios. Cada uno me consume 3.2 voltios, en la cual en la fuente de alimentación nos entrega 9 voltios y lo que consume vendría a ser la suma de los dos, o sea 6.4, 9 menos 6.4. entonces el voltaje en la que cae en la resistencia o sobre la resistencia va a ser 2.6 voltios. Listo. Y también estamos considerando el valor de la corriente del LED que circula, es de 20 miliamperios en teoría, ¿no? Ahora vamos a calcular el valor de la resistencia tomando esta fórmula. Listo. Entonces el voltaje que nosotros nos entrega la fuente es de 9 voltios menos 6.4. ¿Por qué 6.4? La suma de los dos LEDs vendría a ser 6.4 sobre la corriente que circula, como es en serie, sería 20 miliamperios. Es igual a 2.6, vendría a ser la resta de 9 menos 6.4 sobre 0.02 amperios. porque 20 miliamperios es 0.02? Entonces nos da un aproximado de 130 ohmios. Buscamos nuestra tabla. Buscamos el valor más cercano, superior, inmediato superior. Entonces vamos a escoger el valor de 150 ohmios, vendría a ser el valor adecuado para nuestro circuito, ¿no? Porque 130 está más o menos aquí, entonces siempre tiene que ser el inmediato superior. El valor comercial entonces es de 150 ohmios. Entonces vamos a utilizar 150 ohmios. Si en caso que nosotros armemos nuestro circuito en un protobar para probar si realmente es, ¿no? Porque 130 no existe en las tiendas comerciales. Listo. Ahora vamos a calcular la potencia de la resistencia. La potencia de la resistencia es igual al voltaje de la resistencia por la corriente, ¿no? El voltaje de la resistencia en la que nos caía sobre la resistencia era 2.6 por 0.02, porque está en serie la corriente que circula, ¿verdad? Entonces nos da 0.052 watts de potencia sobre la resistencia, y la potencia del LED es igual al voltaje del LED por la corriente, es igual a 6.4 por 0.02. entonces nos da un valor de 0.128 watts de potencia
que existe en los dos LEDs, ¿no? Cabe recalcar que la potencia de la resistencia, el 0.052, nos da en forma de calor, o sea que la resistencia disipa en forma de calor, y la potencia del LED, que es 0.128, nos da en forma de luz, ¿no? Entonces la potencia total vendría a ser la potencia de la resistencia más la potencia del LED. Vamos a sumar la potencia total, que nos da 0.18 watts, ¿no? Que eso que vendría a ser el 100%, eso vendría a ser el 100% de la potencia entregada de la fuente, ¿no? Entonces vamos a calcular 0.18 vendría a ser el 100% de la potencia entregada de mi fuente. Entonces, haciendo los cálculos, 71.1 vendría a ser la potencia de nuestro LED y 28% vendría a ser la potencia de la resistencia, ¿no? Entonces en este caso nos están dando 71% es la potencia de lo que es el LED y 28%, casi 29% en forma de calor. Listo, no se olviden de suscribirse. Ahora vamos a continuar. Listo, ahora vamos a calcular el valor de la resistencia para 3 LEDs en serie, ¿no? Como tenemos una fuente de alimentación de 9 voltios, entonces vamos a calcular el valor de la resistencia para 3 LEDs en serie, ¿no? Como yo les había mencionado, si nosotros entregamos 9 voltios, la que consume vendría a ser resta, ¿no? Entonces 3.2 más 3.2 más 3.2 del valor obtenido aquí de nuestro LED. En este caso vamos a utilizar un LED de color blanco. Entonces va a ser la suma de 9.6. Entonces 9 menos 9.6 nos va a dar más o menos menos 0.6. Entonces va a ser un valor insuficiente para que nuestro LED encienda, no va a ser lo suficientemente el valor del voltaje, ¿no? Entonces tendríamos que utilizar un valor de voltaje alto, ¿no? Podríamos utilizar 12 voltios, 10 voltios, 11 voltios, pero no podemos utilizar 9 voltios. ¿Por qué? Porque de la misma razón, como les estoy diciendo, lo que entrega es 9 voltios, entonces me quita 9.6, ¿no? Es como decir, si nosotros entregamos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, si un niño tiene una fuerza de 9 newton, entonces no lo vamos a hacerlo cargar un tronco de 20, ¿no? Entonces en este caso no se va a poder alimentar de 9 voltios. Tendríamos que cambiar a 12 voltios. ¿Listo? De la misma forma hacemos los cálculos. Entonces el voltaje que me entrega vendría a ser ya no 9 voltios, sería 12 voltios. 12 voltios menos 3.2 más 3.2 más 3.2 serían 9.6 voltios. Listo, agarramos nuestra calculadora para hacer nuestros cálculos. Entonces 12 menos 9.6 nos da aproximadamente 2.4 voltios sobre 0.02 amperios. Voltios amperios es igual entre 2.4 entre 0.02 nos da 120 ohmios de resistencia. ¿Listo? Ahora vamos a calcular la potencia, la resistencia es igual a voltaje de la resistencia por la corriente. El voltaje de la resistencia nos cae, si acá nosotros tenemos 12 voltios menos 9.6, está cayendo sobre la resistencia 2.4 voltios de voltaje.
2.4, entonces lo reemplazamos por la corriente, que es 20 miliamperios, la misma forma 0.02, y multiplicamos 0.02 por 2.4, nos da 0.048 watts de potencia. De la misma forma, el voltaje de LED aquí vendría a ser 9.6 por 0.02 para calcular la potencia de los 3 LEDs. Entonces, de la misma forma, multiplicamos 0.192 watts de potencia, no olviden que la potencia de la resistencia en la que nos entrega está disipándose en forma de calor. En cambio, la potencia del LED nos está entregando en forma de luz. Listo, no se olviden de eso. Ahora vamos a hacer las pruebas correspondientes en el ProtoWare. Me olvidaba cuando nos salió el valor de la resistencia 120 ohmios, y nosotros buscamos en nuestra tabla de resistencias, buscamos 120 ohmios. Entonces efectivamente existe el valor de la resistencia, entonces estaríamos tomando este valor de la resistencia para 3 LEDs, 150 ohmios para 2 LEDs, y recuerdan que nos salía 330 para un LED. Para 2 LEDs 150, 120 para 3 LED, y para un LED 330, Es inversamente proporcional. A menor cantidad de LEDs, mayor es el viaje, A mayor cantidad de LEDs, menor es el valor de la resistencia. Aproximadamente para 2 LEDs nos había salido que era de 150 ohmios aproximadamente, 120 ohmios, perdón, 120 ohmios para 3 LEDs, 120 ohmios para 3 LEDs y 150 ohmios para 2 LEDs, Acá tenemos entonces marrón, verde, marrón, que es 150 ohmios, marrón, verde, marrón, Tenemos 2 LEDs aquí. Lo armamos en serie. ¿Dónde está? Hemos hecho los cálculos. ¿Se logra ver? Vamos a colocarlo aquí, ¿ya? Un momentito. Bien, una vez hecho los cálculos, vamos a armar nuestro circuito de 2 LEDs, De 2 LEDs nos había salido un resultado de 150 ohmios de resistencia, el valor de la resistencia es de color 150. ¿En qué color es? Es de color marrón, verde y marrón, Listo, como vamos a armar nuestra fuente era de 9 voltios. 9 voltios era lo suficiente para que pueda levantar nuestro circuito, Era lo suficiente, ¿Por qué? Porque 9 es mayor que 6.4. Ahora armemos nuestro circuito. ¿Listo? Listo, una vez armado, encendemos nuestra fuente de alimentación. Listo, como podemos observar aquí, ¿por qué no prende nuestro LED? Ahorita estamos alimentando con una fuente de ¿cuánto? Estamos alimentando, quiero que entiendan bien esta parte, Quiero que entiendan bien esta parte. ¿Por qué? Estamos alimentando con 5 voltios de tensión o de voltaje, Entonces es lo que entrega ahorita. Lo que estamos entregando es 5 voltios. Entonces es lo que entrega y esto es lo que consume.
3.2 más 3.2 vendría a ser 6.4, o sea, es mayor que la fuente de alimentación que nosotros le estamos dando. Entonces no va a prender, es por esa razón que no prende, ¿no? Ahora vamos a ir aumentando nuestra fuente de alimentación. Entonces con esto no está prendiendo, ¿no? Vamos a aumentar a 6 voltios. A 6 voltios estamos alimentando nuestra fuente de alimentación. Entonces no está dando lo suficientemente bajo, ¿no? Entonces la iluminación que nos está dando es bajísimo. No es muy alto como se podría decir, ¿no? La iluminación es bajísima. Ahora lo ideal con nuestros cálculos que hicimos es con 9 voltios. Entonces nosotros vamos a ir probando. Entonces con 6 voltios ya está prendiendo mi LED, ¿no? Con 5 no prendía. Vamos a ir aumentando. 7. Si se pueden dar cuenta, cada vez que nosotros estamos aumentando, la iluminación va aumentando también, ¿no? Entonces, como podemos observar, es aquí donde la máxima iluminación existe, ¿no? Listo, muchas gracias. Quería hacer quería armar con 3 LEDs, pero no tengo el valor de la resistencia para 3 LEDs. Listo, en 3 LEDs nos había salido de 120 ohmios para 3 LEDs. Listo, muchas gracias y espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.